Capítulo 23. Nuevas excavaciones. Harry no tardó mucho en darse cuenta de lo mal que había calculado Dumbledore su amenaza, y decir que estaba contento sería quedarse corto. Solo tenía que decir la palabra y se libraría del viejo, a pesar del torneo. Todo lo demás era cuestión de tiempo. Salvo magia activa, Dumbledore ya no podía hacerle daño legalmente. Para cuando llegó a la suite de Flair, sonreía ampliamente, llamó a la puerta y, para su sorpresa, Hermione lo recibió al abrirse. La chica miró atónita a Fawkes, pues nunca había visto un fénix. Harry, por su parte, se sintió lo suficientemente audaz como para extender la mano y darle un breve abrazo, lo que la sorprendió aún más. Flair se puso de pie con gracia al verlo, y sus ojos se abrieron de par en par al posarse en Fawkes. «¿Es eso?», susurró. «¿Es eso un fénix?». «Sí», dijo Harry con una sonrisa, disfrutando de su reacción. «Flair, te presento a Fawkes». «Fawkes, te presento a mi hermosa esposa, Flair. Y ella es mi mejor amiga, Hermione Granger». Fawkes le gorjeó alegremente a Hermione, haciéndola sonreír, y luego voló brevemente hasta el hombro de Flair. Estiró el cuello para mirarla a los ojos un buen rato. Ella le devolvió la mirada con los ojos abiertos antes de finalmente emitir otro gorjeo alegre y acariciarla con el hocico, como le gustaba hacer con Harry. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, y ella extendió la mano para acariciarlo suavemente. «Magnífico. Geswitelmente Ureux de Burencantere, Fawkes». Hermione sonrió ante su reacción y se dispuso a rascar también a Fawkes, igual de impresionada por él. ¿Cómo no estarlo? El pájaro irradiaba calidez, consuelo y una sensación de absoluta rectitud, y entre eso y su carácter alegre, era imposible no quererlo. «Supongo que la reunión fue mejor de lo que pensabas», preguntó Hermione esperanzada. Harry se libró de su vano intento de traducir el francés de Flair, y su expresión se ensombreció. «Peor, en realidad», corrigió. «Olvidé que Fawkes estaba conmigo cuando salí furioso. Supongo que puede quedarse si quiere, creo que se aburría allí arriba». Fawkes batió repentinamente sus alas y emitió un trino victorioso ante la declaración, casi como si estuviera emocionado de que alguien finalmente lo hubiera notado. La sonrisa de Harry reapareció rápidamente. Era difícil estar enojado o triste en presencia de Fawkes por mucho tiempo. «Bueno, siempre eres bienvenido», Fawkes dijo con una sonrisa. «Y si no estamos, siempre están nuestros amigos, como Hermione. Dudo que te rechacen, y son muy divertidos». Fawkes trinó otro alegre trino, se levantó con gracia del hombro de Flair con un gran aleteo de sus alas y, en un destello de fuego, desapareció. Harry parpadeó. «¿Lo interpreté mal?», se preguntó. «Yo también lo hice», dijo Flair frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza. «Tal vez el director lo llamó de nuevo», sugirió Hermione. Pero entonces hubo otro destello, mucho más grande, y a Harry se le salieron los ojos de las órbitas ante lo que vio. Fawkes había regresado, cargando con su percha. Observó cómo el pájaro volaba hacia un rincón convenientemente vacío y lo depositaba con cuidado antes de posarse y enviarle un trino interrogativo a Harry. Quedó atónito ante este comportamiento y no sabía qué pensar. «Está bien, Fawkes», dijo débilmente. «Solo estoy sorprendido, eso es todo». Fawkes trinó alegremente y adoptó lo que Harry juraría que era una expresión de suficiencia. La sonrisa de Harry regresó, y crecía a cada segundo. No solo estaba genuinamente emocionado de tener a Fawkes cerca, sino que Dumbledore se pondría furioso. Esto lo pondría de los nervios. El silencio continuó por un largo momento mientras todos miraban al Fénix demasiado alegre, y luego, «Está bien, cuéntanos qué pasó», Harry insistió Hermione de repente. Harry perdió la sonrisa de repente y una ulide de agotamiento mental lo invadió, aunque pasó rápidamente. Se frotó la cara, su irritación con el anciano volvió a aflorar. Finalmente, les indicó a todos que se acercaran al sofá. Esto iba a llevar un rato, y supuso que mejor se quitaba lo peor de encima desde el principio. «Decidió expulsarme», dijo con tono sombrío una vez que todos estuvieron sentados. Los ojos de Hermione se abrieron como peloutes de tenis y se puso de pie de un salto, visiblemente alarmada. «¿Qué?», gritó. Flair, por otro lado,
lo observó con ojo crítico por un momento, y aunque estaba visiblemente preocupada, al principio no reaccionó. Entonces, de repente, se levantó y se dirigió al estante donde habían dejado el pensadero de su padre después de que los gemelos terminaran de recopilar recuerdos para usarlos contra Snap. Lo trajo de vuelta a la mesa, lo dejó y lo miró con solemnidad. «Muéstranoslo», ordenó. Y así lo hizo. Y las chicas se reían a carcajadas cuando el recuerdo terminó. «¡Ay, Harry!», suspiró Hermione, secándose una lágrima. «No tuvo precio. Tu reacción fue perfecta». «Sí», dijo Flair con una sonrisa. «No creo que esperara que fueras tan intimidada». Harry se rió con ellos. Viéndolo desde esa perspectiva, era bastante divertido. Cierto, todavía le preocupaba lo que pudiera pasar, pero su buen humor era contagioso, y no pudo evitar compartirlo. «Mejora», sonrió con sorna al cabo de un momento. «Hablé con la directora de camino, y tengo un piso en Bausbaton si lo quiero». Hizo una pausa vacilante y miró a Flair con el corazón en los ojos. «Y ahora puedo vivir aquí, si me aceptas», añadió en voz baja. Los ojos de Flair se abrieron de par en par y entonces le dedicó una sonrisa deslumbrante, pero él solo la vislumbró brevemente antes de que ella lo envolviera repentinamente en un cálido y sincero abrazo. «Estoy tan feliz», susurró. «Claro que te quiero». Harry disfrutó de su reacción. Era increíble tener gente que de verdad lo quería y que lo quería cerca de esa manera. Hermione solo le quedaba un lejano segundo lugar en ese aspecto, no dudaba de que se preocupaba profundamente por él, pero no era lo mismo que sentían Flair y su familia. De lo contrario, lo habría visitado en Privet Drive hacía mucho tiempo. No estaba enojado por eso, no le había contado a nadie la verdad sobre el lugar, pero el hecho era innegable. Con deudas de por vida o sin ellas, los de Lecor se habían desvivido no solo para recibirlo, sino para ayudarlo con sus incontables problemas. Dudaba que alguna vez pudiera pagarles del todo. Finalmente Flair se apartó de nuevo y su expresión se volvió más seria. «Debemos contárselo a papá», reflexionó. «Debe saber hasta dónde está dispuesto a llegar ese gamberro». Harry asintió. «Le encantará recordarlo», se encogió de hombros. «Solo espero no haber revelado demasiado nuestras intenciones». «¿Pero qué harás con la escuela?», preguntó Hermione con inquietud. «No te expulsó, solo te dijo que lo haría». Harry se encogió de hombros, pues ya lo había pensado. «En pocas palabras», preguntó. «Me mudaré aquí y seguiré yendo a clase en el castillo hasta que me eche». «Pero no se atreverá, y como dijo la directora, no puede permitirse decir nada sobre mi situación de vida por la misma razón. Me trasladaría sin más, y no puede evitarlo». Iguala. La conversación se prolongó durante horas mientras discutían planes y posibles repercusiones. A Harry le sorprendió que Hermione se lo tomara tan bien. En retrospectiva, habría esperado que explotara cuando mencionara la posibilidad de transferirse. Aunque, claro, probablemente se uniría a él, le encantaría la oportunidad de estudiar en el extranjero. Cuando llegaron a cenar esa noche, Dumbledore no estaba por ningún lado, lo cual fue un alivio. Sin embargo, Fox había decidido unirse a ellos, y atrajo miradas incrédulas de casi todos los estudiantes del comedor. Harry lo atribuyó a que probablemente nunca habían visto un fénix de verdad, hasta que... «¡Qué buena entrada, Harry Kings!», exclamó Fred efusivamente. «No lo habríamos podido hacer mejor nosotros mismos», asintió George. «Primero la vela y ahora un fénix. No te olvides de la otra chica, Fred, ¿verdad? Y Hermione también. 3 pájaros a la vez. Y todos están buenísimos». «Bien hecho», exclamaron al unísono. Harry resopló ante sus pellizades e intentó ignorar cómo la expresión de Ron se ensombrecía, sus celos volvían a estallar. Para alguien que tan recientemente había usado la fama de Harry para reforzar la suya, era terriblemente intolerante cuando Harry recibía más atención. Peor aún, no es que realmente lo intentara, ni mucho menos que le gustara, era famoso antes siquiera de saber hablar. Pero, por desgracia, no podía hacer nada ante el descontento de su amigo a menos que quisiera pelear, lo cual no quería. Tenía demasiados problemas mucho más importantes.
Ron simplemente iba a tener que lidiar con ellos, así que Harry lo ignoró. Hola a todos, este es Fox, dijo sonriendo. Luego se volvió hacia el Fénix. Fox, te presento a sus ambones, Neville Longbottom, Fred y George Weasley, y, por supuesto, ya conoces a Ron Weasley. Por alguna razón, Ron frunció el ceño al oír la presentación, y Fox se subió a la mesa ruidosamente para saludar a todos, mientras Harry y Flair observaban con evidente diversión. Pero entonces Fox vio a los gemelos. Al parecer, habían pasado un rato en el despacho del director, porque sabía claramente quiénes eran. Harry se sorprendió al subir de un salto entre ellos, poniendo un pie sobre cada uno de sus hombros. Los gemelos estaban igual de sorprendidos que los demás, y sonrieron ante sus travesuras. Apenas podía mantener el equilibrio y se balanceaba casi como un borracho, pero Harry lo vio hacer algo con sus garras. Y entonces, de repente, estalló en llamas y desapareció. Harry se quedó mirando con asombro como el gran comedor estallaba en risas. Fox les agarró las camisas y se lanzó a la carrera con ellas. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba sus cuerpos atónitos y con el torso desnudo, y un instante después, Fox reapareció en el hombro de Flair, riendo disimuladamente para sí mismo. Y entonces Flair empezó. No está mal, supongo, frunció el ceño. Pero creo que me gusta mucho más el pecho de Harry. Harry se sonrojó, y todos rieron a carcajadas. Sin embargo, decidió evitar esa conversación por completo y se volvió hacia Fox. ¿Y entonces, Fénix merodeador?, preguntó perplejo. Fox le cantó alegremente. Harry sonrió con malicia. Recuérdamelo luego, dijo riendo entre dientes. Iremos a buscar a Kenuto y al lunático. Fox se sentó un poco más erguido y un brillo interesado apareció en sus ojos negros como la tinta. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de que Fox había ignorado a Ron durante su ronda, y ahora ni siquiera lo miraba. Era una mala señal, pero Harry lo olvidó por un momento, junto con las continuas quejas de Ron. Su actitud se estaba volviendo extremadamente molesta, pero Harry realmente no quería lidiar con eso ahora. Pronto todos se acomodaron, y mientras la conversación continuaba, Fox deambulaba por la mesa y charlaba con los amigos de Harry a su manera. Finalmente, sin embargo, cuando todos empezaron a llenar sus platos, pareció decidir que su trabajo estaba hecho. Se subió al hombro de Flair y se sentó a pedir uvas a quien quiera que tuviera una en la mano en ese momento. A Harry le sorprendió que el pájaro fuera tan sociable. Llevaba encerrado en el despacho de Dumbledore quién sabe cuánto tiempo, y que Harry supiera, eran, al menos hasta ahora, los únicos estudiantes que lo conocían. Desde luego, no era muy conocido en Hogwarts, lo cual resultaba extraño, pensándolo bien, ya que se creía que era el familiar del director. Harry supuso que realmente no era de extrañar que Fox quisiera salir de esa aburrida torre, ahora que lo pensaba. A mitad de la cena, Madame Maxime captó su mirada, le guiñó un ojo e inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta. Harry asintió, si había entendido bien, Dumbledore acababa de entrar en el comedor. Esto iba a ser interesante, y efectivamente, no pasaron ni 30 segundos. Señor Potter, dijo Dumbledore en uno de sus tonos más severos, creo que es hora de que devuelva a Fox a mi oficina. Fox, que seguía sentado tranquilamente sobre el hombro de Flair, se giró y miró al director con neutralidad, mientras Harry arqueaba una ceja. Fue una presunción terrible por parte de Dumbledore. No sabía si el hombre había sido realmente bueno alguna vez, pero si lo había sido, entonces había olvidado muchísimo, sobre todo sobre los Fénix. Harry rodeó a Flair con la mano para acariciarle suavemente el cuello, lo que atrajo su atención. ¿Quieres volver, Fox?, preguntó en voz baja. Fox graznó y sacudió la cabeza vehementemente, y Dumbledore palideció ante el gesto. Mientras tanto, Harry se giró para mirar en dirección al anciano, pero se aseguró de evitarlo. Lo siento, profesor, se encogió de hombros. Creo que Fox va a donde quiere, y como amigo mío, es bienvenido aquí cuando quiera. Dumbledore lo miró fijamente por un momento, y luego, ¿por qué haces esto, Harry?, preguntó con voz dolorida. Parecía profundamente dolido y decepcionado,
pero no podía evitar que la ira se reflejara en sus ojos, evidente para cualquiera que supiera mirarlo. La rebeldía de Harry, junto con el aparente abandono de Fox, lo estaba irritando. Si las cosas seguían así, probablemente no tardaría en perder la compostura, lo cual probablemente sería bueno a largo plazo, aunque al principio doloroso. Y con ese pensamiento en mente, Harry malinterpretó la pregunta a propósito. «¿Es decisión de Fox, señor? No mía», se encogió de hombros. Dumbledore se quedó mirando un momento antes de darse cuenta de que Harry tenía razón. «Muy bien», frunció el ceño. Luego, lanzó una mirada traicionada al hermoso Fénix y se dirigió a la mesa de profesores, donde Maxime lo esperaba con una amplia sonrisa. Harry pensó que parecía un niño petulante. Capítulo 24. Fleur despertó a la mañana siguiente con la maravillosa calidez del cuerpo de Harry apretado contra ella. Estaban uno frente al otro, con la cabeza de él apoyada contra su pecho mientras dormía, abrazados y con las piernas entrelazadas. En resumen, se sentía como si hubiera perdido una partida Muggle de Twister. Al observar su rostro, notó la falta de preocupación que mostraba mientras dormía. Casi siempre estaba tenso durante el día, ya sea porque estaba nervioso por naturaleza en situaciones sociales o porque algo importante le preocupaba, pero ahora estaba en completa paz. Le recordó gratamente la mañana después de que su padre le contara su situación. Harry aún no lo sabía, pero la foto de él y Gabriel durmiendo juntos en el sofá ya estaba colocada sobre la repisa de la chimenea en casa. Una cálida sonrisa la inundó mientras seguía observándolo, y no pudo resistir la tentación de acariciarlo. Su cabello, aunque siempre desordenado, como descubrieron durante los preparativos de la boda, era suave como la seda, y le encantaba su tacto. Aún mejor, a él le encantaba cuando ella jugaba con él, así que fue perfecto para ambos. Era una lástima que él aún no se sintiera lo suficientemente cómodo en su relación como para hacerle lo mismo. Ella sentía que llegaría con el tiempo, pero que tomaría tiempo. Él tenía muchos miedos profundos que superar primero, y esperaba que ver a un terapeuta mental durante el verano le ayudara un poco con eso. Se movió ligeramente bajo su mano unos minutos después, y sus ojos finalmente se abrieron. Ella pudo ver su confusión, era su primera noche con ella en la escuela, y estaba bastante sorprendido de encontrarse allí. Sin embargo, la confusión se aclaró rápidamente, y apareció su sonrisa favorita. «Buenos días», dijo con voz áspera. «Bonjour», sonrió, besándole la frente. Harry la miró fijamente a los ojos un largo instante antes de que su mano encontrara su rostro, explorando con cautela las yemas de los dedos, rozando suavemente su mejilla. La mañana, antes de que despertara por completo, era el momento más vulnerable que ella había visto, o probablemente lo vería jamás. Aún no había tenido tiempo de levantar sus barreras habituales, y sin nada que las interrumpiera y las obligara a levantarse, era un libro abierto. «Podría acostumbrarme a esto», susurró en voz baja, con la voz aún ronca por el sueño. «Creo que». Hizo una pausa y tragó saliva con fuerza, y en un susurro más bajo, añadió, «Creo que me estoy enamorando de ti». Fleur se quedó sin aliento. No era poca cosa admitirlo, y le salió del corazón. Cierto, todavía estaba medio dormido y apenas era consciente de lo que decía, pero que lo dijera era asombroso. No era de los que se dejaban llevar por sus emociones ni de los que pronunciaban palabras tan profundas cuando no las sentía. Una lágrima de felicidad se le escapó y le sonrió cálidamente. «Te amo también, mi querida», le susurró. Fleur se agachó y lo besó, y a medida que él despertaba más plenamente, pronto se convirtió en un acto sexual tierno y tentativo. Él seguía muy nervioso por la intimidad física, no tomaba la iniciativa, y ella dudaba que lo hiciera por un buen rato, pero ella aceptaría lo que él le diera, y lo que él le daba estaba tan lleno de emoción que realmente no le importaba si nunca cambiaba. Descansaron quizás media hora después de eso, pero por desgracia hoy tenían clases, y ambos habían faltado el día anterior debido a la interferencia de Dumbledore en sus vidas. Necesitaban levantarse, pero ella no quería moverse. Su presencia era un consuelo al que podría acostumbrarse fácilmente. «Ya es hora»,
suspiró finalmente. Ojalá no tuviéramos que irnos. Sí, respondió ella con voz ronca, pero siempre está esta noche, Mon Amour. Harry se sonrojó ante la sugerencia, era fácil obligarlo a hacerlo, y su sonrisa la complació. Fox fue recogido de nuevo al salir, y atrajeron miradas de envidia al pasar entre el grupo de estudiantes de Beauxbatons que esperaban a su directora. Fleur hacía tiempo que había dejado de hacerlo, una simple petición de Maxime, y ahora era libre de ir y venir a su antojo. Se preguntó distraídamente por qué a los demás no se les ocurría, pero tan pronto como entraron al gran comedor, ella supo que iba a ser otra larga mañana. Dumbledore estaba sentado en su trono como siempre, y su mirada de halcón los clavó en cuanto entraron. Sabía que la boda llamaría su atención, pero, en realidad, esto era ridículo. Simplemente no podía dejar a Harry solo, y la expresión calculadora que les dedicaba no presagiaba nada bueno para el día. Pero como no podían hacer nada, simplemente se sentaron y comenzaron a comer. Fleur pronto comprendió por qué a Harry le gustaba tanto Fox. El Fénix era una alegría poco común, e incluso verlo saltar de plato en plato y robar trozos de comida era un verdadero placer. Nunca estorbaba, pero tampoco dudaba en ser una molestia si quería algo, y normalmente, ese algo era para distraer a alguien, o simplemente para hacerle sonreír, y no tenía nada que ver con lo que realmente cogía. Pero ella también notó que él evitaba al más joven de los varones Weasley como si fuera la plaga. Sin embargo, se olvidó rápidamente de él cuando un Weasley diferente se acercó a ellos. La ira había desaparecido de los ojos de Ginny desde la boda, y sus celos se habían atenuado a niveles soportables, pero Fleur no estaba segura de qué sucedería. La presencia de la chica la ponía nerviosa, no porque le tuviera miedo, sino porque no quería que su buen día se arruinara todavía. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. Harry se encogió de hombros con agrado, como era su costumbre. Claro, asintió. Pronto se hizo evidente por qué había elegido ese día para unirse a ellos. Sin pensarlo dos veces, miró al Fénix, que estaba jugando a la cuerda con Fred por una loncha de tocino. Hola, Fox, dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, verdad? Fox soltó bruscamente el tocino al oír su voz, lo que hizo que Fred hiciera pucheros y se acercó un poco más a Ginny. Fleur la observó atentamente mientras él la observaba. Los Fénix eran excelentes jueces del carácter. Nadie lo sabía con certeza, pero se creía que empleaban una forma de legeremancia y, en esencia, podían leer las intenciones de una persona. Finalmente, cantó un gorjeo de bienvenida y acarició su mano extendida, para alivio de Fleur. Ginny sonrió. Ya no habrá más habitaciones secretas para mí, le dijo mientras extendía la mano y le rascaba el cuello, pero puedes venir a visitarme cuando quieras. Fox le dio un empujoncito amistoso con el pico y se giró bruscamente para mirar a George, quien estaba a punto de agarrar una pluma de la cola. Los gemelos, por extraño que pareciera, se llevaban de maravilla con el pájaro de fuego, se burlaban sin piedad, y era bastante divertido verlos. Dudaba que Dumbledore supiera siquiera de la afición de Fox por las travesuras. Finalmente, al percibir su atención, regresó ruidosamente hacia Fleur. Ella sonrió y le rascó la barbilla como a él le gustaba, ganándose un trino de satisfacción y una mirada de sorpresa de Ginny. Ella ignoró esto último, aunque le molestó la actitud de la chica en la boda. Era innegable que Harry probablemente siempre tendría al menos un Weasley en su vida. No tenía sentido convertirla en su enemiga, pero la chica tenía terreno que cubrir si quería ser su amiga. ¿Te lo estás pasando bien?, le preguntó a Fox con curiosidad. Él se enderezó y asintió, haciéndola sonreír. Me alegro, Fox, sonrió. Nos alegras mucho la mañana. ¿Lo hace, no?, reflexionó Harry. Sí, mi amor, dijo en voz baja, con la mirada fija en el Fénix, que ahora la usaba como su rascador personal. Me alegra que haya decidido quedarse con nosotros. ¿Se queda contigo?, preguntó Ginny sorprendida. No sabemos cuánto tiempo, dijo Harry encogiéndose de hombros. Vino conmigo cuando salí de la oficina de Dumbledore ayer. Estaba aburrido allí arriba, y supongo que somos más interesantes. Fox se dio la vuelta y asintió enfáticamente.
Personalmente, me gusta, sonrió Fred. Es como una gran broma al director, asintió George. Le robaste su fénix, se rieron entre dientes. Flair le sonrió con sorna, mostrándose totalmente de acuerdo, y luego volvió a su comida, compartiéndola generosamente con Fox. Era obvio que el fénix prefería su compañía. Sorprendentemente, sin embargo, aunque Ron estaba muy celoso, a Ginny no pareció importarle. El desayuno continuó bastante agradablemente, y Flair pronto supo que Hermione y Ginny eran amigas, lo que le dio una pizca de esperanza. Harry entabló una conversación tranquila con Neville sobre un tema que ella no entendía. Ella y Susan comieron en silencio, simplemente observando, y como las gemelas las imitaron, era evidente que tramaban algo, como siempre. Pero justo cuando pensaba que podrían escapar intactos del salón, «Señor Potter», se oyó la voz inoportuna de Dumbledore desde algún lugar detrás de ellos. «Por favor, venga a mi despacho después del desayuno». Harry se giró para mirarlo con la mirada perdida, y Flair hizo lo mismo. Era difícil saber qué estaba pensando el hombre, tenía un control emocional impresionante, pero fuera lo que fuese, estaba bastante segura de que no sería bueno para ellos. Y dadas sus sospechas sobre sus motivos, decidió hacerse oír, interrumpiendo a Harry justo cuando abría la boca para responder automáticamente a la orden. «¿Se trata de nuestro matrimonio otra vez, señor Dumbledore?», preguntó directamente, sin molestarse en bajar la voz. Sus ojos brillaron de irritación cuando la miró, y tras él, McGonagall caminaba por el pasillo, aparentemente absorta en la conversación. No hizo ningún comentario, sino que se detuvo justo detrás de Dumbledore, fuera de su campo de visión. Flair no pasó por alto que estaba escuchando atentamente mientras se desarrollaba la conversación. «Está entre los temas que nos ocupa», sí, admitió Dumbledore frunciendo el ceño. Flair solo se sorprendió un poco al sentir su sonda mental. Al parecer, pensó usar su respuesta como detonante para los recuerdos que buscaba. Desafortunadamente para él, su padre la había entrenado en oclumancia desde pequeña, y ella la desvaneció con un leve ardor. Como resultado, Dumbledore se estremeció violentamente. «¿Siempre usas la legeremancia sin consentimiento?», preguntó con el ceño fruncido. «No tolero esas intrusiones». McGonagall palideció ante la acusación, y Dumbledore también palideció ante el carácter público del asunto. Sin embargo, para su decepción, se recuperó admirablemente y adoptó una expresión de disculpa. «Mis disculpas, señorita Delacour, es que», Madame Potter interrumpió, «y le agradeceré que lo recuerde en el futuro». La ira se le escapó por un momento y se reflejó en su rostro, pero, como era de esperar, la dominó rápidamente. «Me temo que su matrimonio no está legalmente reconocido, señorita Delacour», dijo, haciendo un ligero énfasis en el uso de su apellido de soltera. «Eso forma parte de nuestra conversación, y su presencia no será necesaria». Sin inmutarse, Flair arqueó una ceja. «Creo que descubrirás que es completamente legal, Alves», dijo con insistencia. «Y no te lo pregunté si era necesario. Te digo que estaré aquí». «Esta es una reunión con funcionarios legales», señorita Delacour replicó. «Su presencia no es obligatoria ni se permitirá». Flair lo miró fijamente un momento mientras sopesaba sus opciones. ¿Entonces iba a recurrir a la vía legal? Eso sí que lo podían manejar. Aunque la ira que emanaba de su marido podría ser un problema si no tenía tiempo de calmarse primero, el hombre lo estaba haciendo enfadar, ella podía lidiar con ello. Pero si iba a ser una discusión legal, entonces lo harían a su manera. Sacó su varita, lo que provocó que Dumbledore se estremeciera nerviosamente, y conjuró una pluma y un pergamino. Sus ojos se entrecerraron al mirarla mientras ella garabateaba una nota corta y la enrollaba antes de girarse para dársela a Fox, quien observaba atentamente el altercado. El Fénix no parecía complacido con su antiguo compañero. «Fox», dijo en voz baja, «si te parece bien, ¿podrías llevárselo a mi padre y traerlo de vuelta? Es importante». «Eso no será necesario, Fox», respondió el director en voz baja. Flair tuvo que reprimir un bufido cuando el Fénix se giró hacia él y sacó su lengüita rosada por un instante. Luego se giró,
agarró la nota con el pico y desapareció en una llamarada. La sonrisa morbosamente divertida que apareció brevemente en el rostro de Harry era visible a kilómetros de distancia. Aparentemente renunciando a discutir con ella, y probablemente no preparado para lidiar con las consecuencias de su nota, Dumbledore se volvió hacia Harry. «A mi oficina, después del desayuno, señor Potter», dijo simplemente, y luego se dio la vuelta y salió del comedor, dejando atrás a un público estupefacto. McGonagall se quedó inmóvil, con una expresión de total desconcierto. Harry, en cambio, miraba al suelo, furioso. Era él quien más la preocupaba. Estos horribles sucesos estaban diseñados para controlarlo, y ella no iba a permitirlo. El resto de la mesa estaba atónito, mirándola con incredulidad. Al parecer, creían que estaba loca por enfrentarse al supuesto mago más poderoso de Gran Bretaña. Para ella, sin embargo, él era poco más que un viejo conspirador. «Eres muy valiente», susurró uno de los gemelos. Por una vez, el otro no tenía nada que decir y se limitó a asentir en señal de acuerdo. Las llamas estallaron junto a McGonagall antes de que nadie pudiera ponerse de pie, y Fawkes depositó a su padre suavemente en el suelo. El Fénix se dirigió entonces hacia Fleur, quien le ofreció el brazo. En cuanto aterrizó, ella le acarició suavemente el cuello y le susurró un agradecimiento por sus servicios. Fawkes se inclinó y la acarició con el hocico, dibujando una sonrisa en su rostro. Luego, ella lo dejó en el hombro de Susan, sobresaltándola. Ella y Harry se levantaron, y Fleur fue a abrazar a su padre. «Gracias por venir, papá», sonrió. «Puede que tengamos un problema con el director. Está intentando interferir». «No te preocupes, Cherry», la tranquilizó. «Siempre acudiré cuando me llames». Luego la soltó y atrajo también a un sorprendido pero complacido Harry. «Nos aseguraremos de que no te pase nada», le aseguró. Cuando por fin soltó a Harry, se giró hacia el Fénix, que seguía posado en el hombro de Susan, observándolo atentamente. «¿Eres Fawkes?», preguntó con curiosidad. El Fénix asintió con la cabeza en señal de confirmación. «Entonces debo agradecerte por salvar a Harry hace tanto tiempo», sonrió. «Y por hoy también». Fawkes cantó alegremente, aparentemente habiendo decidido que le gustaba Sebastián. De fondo, McGonagall se aclaró la garganta. «¿Puedo acompañarlo, señor Potter?», preguntó frunciendo el ceño. «Me gustaría saber de qué se trata, ya que involucra a una de mis elanes». La expresión de Harry se había aclarado un poco, ayudada, sin duda, por el suave toque de Fleur, y la miró y la examinó con atención. Fleur no sabía mucho sobre el personal de Hogwarts, pero por lo que había visto, sobre todo a la luz de lo ocurrido durante la entrevista con el director Bones, McGonagall, al menos, era honorable, aunque quizás un poco ingenua, y Harry parecía estar de acuerdo. «Claro, profesor», asintió después de un momento. «Creo que es hora de que sepa la verdad». Con el apetito arruinado por la confrontación, Harry y Fleur se detuvieron solo el tiempo suficiente para que Harry recogiera a Fawkes. Todo el comedor los observaba de nuevo, le dio un escalofrío, pero poco se podía hacer al respecto. Que Dumbledore hubiera dado un espectáculo público era su problema, y a la larga no le haría ningún favor. Le explicó la situación a su padre mientras caminaban, y él se indignó de que el hombre se hubiera atrevido a invadir su mente. No es que ella discrepara, al igual que su padre, sentía que la legeremancia era una violación personal similar a una violación, si no peor en algunos aspectos, y no le gustaba que la usaran en su contra. Dicho esto, si bien siempre había considerado su práctica de oclumancia una pérdida de tiempo, ahora se sentía profundamente satisfecha de ello. Y Harry también necesitaría aprenderlo pronto. El director no estaba solo cuando llegaron a su despacho. Por supuesto, estaba sentado pomposamente tras su escritorio, ella ya no podía considerarlo regio, y en un asiento a un lado había un tipo con aspecto de ardile. Medía aproximadamente 1,5 metros, era delgado como un alambre, tenía el rostro marcado y el cabello castaño grasiento. Harry no pareció reconocerlo. «Creo haber dicho que esta no era una reunión pública»,
señor Potter, dijo Dumbledore frunciendo el ceño mientras observaba a los demás en la sala. Su irritación se hacía evidente una vez más. Harry, que había vuelto su atención a Fox igual que la última vez que estuvo en esa oficina, se tensó al oír la voz del hombre. La presión lo estaba agobiando, lo cual no era bueno. Ya estaba bajo demasiada presión, y probablemente solo podría aguantar más antes de derrumbarse. Aún así, la ira que Fleur percibía con tanta claridad no se transmitió en su voz tranquila al responder. Y creo que mi esposa dijo que estaría aquí, director, respondió simplemente. Si se trata de nuestro matrimonio, entonces también es asunto suyo. Dumbledore frunció el ceño, y sus ojos gélidos recorrieron a los visitantes con velada impaciencia. Debo pedirles que se retiren, dijo con tono autoritario. Este es un asunto legal privado y no se puede discutir en su presencia. ¿Y qué asunto sería ese, Albus?, preguntó su padre. Tus intentos de excluir a Fleur no tienen sentido, y Harry tiene derecho a la representación y a los testigos que desee. El anciano dudó un momento al posar la mirada en Sebastián de Lecor, a quien conocía bien de la Confederación Internacional de Magos. Sebastián de Lecor asistía a menudo a esas reuniones como representante francés, y era tan respetado por la Confederación como por la gente de su país. Fleur observó con interés cómo Dumbledore llegaba a la conclusión de que no podía evitar la pregunta fácilmente. Se trata de un asunto relacionado con la legalidad de su reciente anuncio de matrimonio, dijo finalmente. Por lo tanto, solo concierne al señor Potter y a sus tutores. Entonces, ¿por qué exactamente está usted involucrado, señor?, preguntó Harry con insistencia. El mago untuoso palideció ante la pregunta, curiosamente, pero Dumbledore no se inmutó. Es mi deber garantizar la seguridad de mis alumnos, señor Potter, respondió con condescendencia mientras miraba a Harry con desdén. Con el debido respeto, director, respondió Harry en voz baja, eso no es asunto suyo. Tus tutores no te dieron permiso para casarte, Harry, suspiró Dumbledore con cansancio. Ya lo sabes, y como no están presentes, me corresponde a mí ocuparme del asunto. Ahora, por favor, pide a tus amigos que se retiren para que podamos continuar. Ya se lo dije, señor, gruñó Harry, incapaz de ocultar por completo su enfado. Me dieron permiso, pero no es asunto suyo. Usted es el director, no mi, basta, interrumpió Dumbledore, perdiendo momentáneamente el control. Y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, de verdad, Albus, suspiró McGonagall, completamente escandalizada por lo que estaba sucediendo. La mismísima Madame Bones presidió la ceremonia, y es una fiel defensora de la ley. Minerva, gruñó Dumbledore, no entiendes lo que está pasando. Por favor, déjamelo a mí. No, Albus, dijo McGonagall con el ceño fruncido. Estás acosando a mi estudiante, y sabré por qué. El silencio se prolongó durante un largo instante mientras Dumbledore asimilaba las palabras de McGonagall. Ahora sabía que su forma de tratar a Harry había llamado su atención y que ella sospechaba, lo que claramente lo ponía nervioso. Mientras tanto, Fleur observó al mago untuoso por un momento, parecía haber perdido el hilo de la conversación para mirarla con lascivia cuando creía que no la veía y tomó la mano de Harry, tanto en señal de apoyo silencioso como para consolarse, y entonces su padre volvió a intervenir, lo que la hizo sonreír. No le cabía duda de que estaba esperando el momento justo para decir lo que pensaba, era un político excelente y ahora lo había encontrado. También le llamó la atención que Harry se relajara un poco al oír su voz, lo consideraba una buena señal en lo que a su relación se refería. Te conviene más poner las cartas sobre la mesa, Albus, dijo Sebastián con firmeza. Con la excepción de la profesora McGonagall, a quien hemos invitado como testigo, todos estamos involucrados. ¿O intentas ocultar algo? Dumbledore se giró e intentó intimidarlo, pero el intento fue un rotundo fracaso. El padre de Fleur llevaba muchísimo tiempo en política, no tanto como Dumbledore, cierto, pero a diferencia del anciano, se había ganado su poder político en lugar de que se lo dieran por derrotar a un mago tenebroso, y como antiguo maestro ore y actual político magistral, era extremadamente difícil de intimidar.
En realidad no hubo competencia. Finalmente, Dumbledore cedió. Muy bien, suspiró. Veo que lo pondrás difícil, Sebastián. Soy Jerome Howe. Es el representante legal del señor Potter y está aquí para informar a su cliente sobre toda la naturaleza de su situación. Harry arqueó una ceja. No tengo representante legal, profesor, dijo con el ceño fruncido. Aparentemente tomando eso como una señal, el mago grasiento finalmente dejó de mirar a Flair y se puso de pie. Tras alisarse su horrible chaqueta deportiva marrón, era realmente horrible, le dirigió a Harry una mirada condescendiente y despectiva. Flair parpadeó al oír eso. ¿Acaso no tenía idea de las cosas que su esposo había hecho en su vida? La escena era casi risible incluso antes de que el hombre hablara. Howe desprendía un aura de cobarde, y ella no dudaba de que la mitad de los alumnos de tercero de Beauxbatons podrían asustarlo de muerte con solo sacar una varita. Obviamente, no tenía ni idea de con quién estaba tratando. El director Dumbledore ha contratado mis servicios en su nombre, señor Potter, exclamó con voz ronca. Parece que no comprende su situación legal, y me ha pedido que se la explique, así como las consecuencias si persiste en esta farsa. Por su parte, Harry cerró los ojos y suspiró, lo que provocó que Fox se inclinara hacia adelante y se golpeara la barbilla con la cabeza. Eso le dibujó una leve sonrisa, aunque no afectó el sarcasmo que se percibía en su voz al responder. «Oh, cuéntalo», resopló morbosamente. Fox rió disimuladamente, y eso provocó una leve sonrisa incluso en los labios de Flair. «Es ilegal que una menor se case sin el permiso de sus padres o tutores», dijo el hombre con una sonrisa afectada, completamente ajeno a sus opiniones. Con total delicadeza, insistió, como no tienen padres, sus tutores estarían obligados a otorgar el permiso necesario, lo cual no han hecho, y por lo tanto su matrimonio es inválido. Si se descubre que la señorita Delacour ha tenido relaciones sexuales con ustedes, será llevada a juicio por estupro. También podrían responsabilizarlos personalmente por los daños a su familia por la solicitud errónea de matrimonio. Flair resopló ante la idea de que la arrestaran. Ese sería el día. No solo no se sostendría en el tribunal, él era su esposo, y eso podía probarse legal y mágicamente, sino que crearía un incidente internacional. No se atreverían, pero aún así, Harry le dijo repetidamente al director que sus guardianes dieron su permiso, gruñó. ¿Qué parte de esto no entiendes? Negando con la cabeza con disgusto, añadió, esto es una pérdida de tiempo. Pero, al parecer, eso no fue suficiente. No permitiré que se aprovechen de una de mis elanes, señorita Delacour, gruñó Dumbledore. Presentaremos cargos contra usted en breve. Ni siquiera debería estar presente en esta reunión. Harry y Flair resoplaron simultáneamente con morbosa diversión. ¿En serio, Albus?, preguntó Sebastián, no tan divertido. Entonces, buena suerte. No creo que te gusten las consecuencias cuando se demuestre que avergüenzas ilegalmente tanto a mi familia como al niño que sobrevivió, pero es tu funeral. El caso es sólido, Sebastián, replicó Dumbledore con seguridad. Como dije, los tutores del señor Potter no dieron su permiso. Conozco bien a Vernon y a Petunia, y te aseguro que no lo harían. Tres rostros se ensombrecieron ominosamente ante esas palabras, y Flair no necesitó legeremancia para saber que su padre y Harry pensaban prácticamente lo mismo que ella. Esas palabras indicaban que él sabía lo que ocurría en la vida familiar de Harry, que lo había dejado allí a propósito para que sufriera el abuso. Decir que estaba enfadada era quedarse corto, y tuvo que contenerse lo más rápido posible para evitar transformarse e incinerar al bastardo en el acto. Solo la mano de Harry en la suya, junto con una suave canción de Fox, le permitió mantener el control y evitar que se le reflejara en la cara. Sin embargo, McGonagall los observaba con recelo, se había dado cuenta. Sin embargo, por desgracia para él, Dumbledore malinterpretó por completo sus reacciones y adoptó una expresión de satisfacción. Lo que no sabía es que, ¿y luego, lo sabes ahora?, preguntó su padre con tono amenazador. No sabes tanto como crees. Siempre fuiste demasiado confiada. No hay manera de evitar el tema del permiso, replicó Dumbledore con suficiencia. Lamento mucho que hayamos llegado a esto,
pero el señor Potter es el único culpable. Sebastián estudió a Dumbledore por un largo momento, y luego, primero que nada, Albus, dijo lentamente, su voz volviéndose mortalmente seria, ¿quién te dio permiso para contratar representación legal para Harry? Como dije, Sebastián, es mi deber. No pregunté por tu deber, interrumpió. Pregunté por la base legal, y tu puesto en Hogwarts no es una base legal válida. Inténtalo de nuevo. Dumbledore palideció, y reinó el silencio por un instante, pues aparentemente se había quedado sin palabras. Al fondo, el rostro de McGonagall palideció y entrecerró los ojos al mirar a su jefe. Era evidente que estaba descontenta con él. Albus, siseó. No lo hiciste. Dumbledore suspiró. Te aseguro, Minerva, que como jefe brujo estoy en mi derecho. Ni siquiera el jefe de brujos puede representar a un individuo fuera de un caso penal contra él, replicó Sebastián. Y no puedes iniciar ninguna acción en su nombre. Con una sonrisa sombría, añadió, no olvides que soy experto en derecho británico, Albus. Tuve que aprobar este examen para optar a mi puesto. Estás equivocado, Sebastián, dijo Dumbledore débilmente. No, no lo soy, como bien sabes, gruñó Sebastián, y luego se enderezó, fulminó con la mirada a Albus y siseó, en mi posición como director de Asuntos Exteriores de la Francia Mágica, te notifico oficialmente que te arriesgas a un grave incidente diplomático, con su matrimonio con mi hija, que, por cierto, también está reconocido en Francia. Harry mantiene la doble nacionalidad. Y nos tomamos la seguridad de nuestros ciudadanos muy en serio. Dumbledore palideció de repente y abrió mucho los ojos ante la seriedad de las palabras que acababan de pronunciarse. Fleur le sonrió con sorna, incapaz de evitar restregárselo un poco. No estaba segura de que parte de la declaración no había afectado realmente, pero sospechaba que era que el matrimonio estaba reconocido en Francia. Su padre podía destrozarlo, y él lo sabía. McGonagall permaneció en silencio mientras miraba la escena con los ojos muy abiertos. Finalmente, Dumbledore se recuperó lo suficiente como para intentar un débil contrapunto. Para que eso sea cierto, el matrimonio tendría que haberse celebrado en Francia, les recordó. Y así fue, dijo Sebastián simplemente. Madame Bones mantiene credenciales francesas, Albus, igual que yo las británicas. Bajo, moreno y grasiento, en un rincón, observaba el intercambio con algo parecido al miedo. Casi se encogía de miedo. Claramente, la situación estaba fuera de su alcance, lo cual alegró enormemente a Fleur. Al menos había dejado de mirar fijamente. Dumbledore entrecerró los ojos. Imposible, dijo rotundamente. Te lo aseguro, Albus, es totalmente cierto, replicó McGonagall, indignada, para evidente sorpresa de Dumbledore. Estuve allí y te puedo asegurar sin lugar a dudas que ocurrió en Francia. Todos observaron cómo Dumbledore se tambaleaba. Incluso sin permiso, los británicos no podían presentar cargos en Francia a menos que quisieran un espectáculo público descomunal, lo cual les habría salido fatal. El silencio se hizo más denso hasta que Sebastián finalmente se aclaró la garganta. Creo que hemos terminado aquí, dijo rotundamente. No insistas, Albus, o seguro que te arrepentirás. Harry es familia, y no tolero amenazas a la mía. Otra cosa, dijo Harry en un tono suave y amenazador que intimidó por completo incluso a Fleur. Yo no contraté al señor Howe. Espero que piense pagarle, director, porque yo desde luego no lo haré. Pero, Harry silenció la diatriba que se avecinaba con una mirada fulminante que Fleur nunca le había visto. Estaba furioso. Pronto tendría que calmarlo, y probablemente necesitaría la ayuda de Fox para lograrlo. Y sabía que la mayor parte de su ira seguía centrada en la admisión de Dumbledore de que conocía a los Dursley. Era una admisión de culpa de la peor calaña, dado lo que habían hecho. Incluso Fleur estaba furiosa, pero intentaba no pensar en ello por el bien de su marido. Eso, y que no necesitaba enfadarse ahora mismo. Escúchalo, Albus, dijo Sebastián en voz baja, porque lo respaldaré con todo mi poder político. No me pongas a prueba. Y no acoses más a Harry ni a Fleur por este ni ningún otro asunto. Dicho esto, Sebastián hizo una seña brusca a Harry y Fleur, quienes no dudaron en seguirlos.
Claire no se sorprendió al ver a McGonagall siguiéndolos, si la expresión de su rostro era un indicio, acababa de tener un despertar muy brusco, y entonces, justo cuando subían las escaleras para bajarlas, Claire tuvo una revelación. Quizás deberíamos llamar a Madame Bones, papá, opinó con voz sonora. Ya le habían ordenado que minimizara el contacto con Harry. Fue desafortunado para ella no poder ver la mirada de profundo horror en el rostro de Dumbledore cuando sus palabras llegaron a través de la puerta aún abierta.